Y mirada interior al misterio de la misericordia de Dios es lo mismo que decir mirada interior al misterio de la redención. El Papa, guiado sin duda por el Espíritu Santo, nos ha convocado para dedicar un año a considerar hasta dónde llega la misericordia de Dios hacia la humanidad y hacia mí personalmente. Nuestro mundo de hoy necesita experimentar vitalmente la misericordia de Dios. Y, claro, para experimentar la misericordia de Dios tenemos que empezar por reconocer nuestro pecado. Y como vivimos en un mundo en el que se ha perdido el sentido del pecado, por eso no somos misericordiosos. Mientras no experimentemos la misericordia de Dios, mi Padre, en mi propia vida, no puedo ser misericordia y en consecuencia no podré tener obras de misericordia. Al final enumeraremos las obras de misericordia, las corporales y las espirituales, si es que llegamos, porque habría que preguntar si nos las sabemos de memoria. Tendríamos que sabernoslas de memoria y podremos dar una pincelada sobre las obras de misericordia. Pero esas obras de misericordia, si no parten de haber reconocido nuestro pecado, si no estamos en gracia, no pasan de ser puras obras humanas, sin ningún valor de mérito eterno. Por eso es muy importante lo que vamos a ver ahora. Y también antes de empezar decir que tendríamos que preguntarnos si este año va a quedar todo en oír consideraciones sobre la misericordia, en hablar de la misericordia, o si de verdad vamos a obedecer al Espíritu Santo que a través del vicario de Cristo pues nos sigue gritando que Dios es amor, que Dios es misericordia y ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. San Juan Pablo II, al comienzo de su pontificado, nos mostró primero a Jesucristo como Redentor, fue su primera encíclica, Redentor Hominis. La segunda fue sobre la misericordia. Y él decía, una exigencia de no menor importancia en estos tiempos críticos, y estamos hablando de hace ya más de 30 años, tiempos críticos y nada fáciles, le impulsaba a descubrir una vez más en el misterio de Cristo el rostro del Padre. Por eso comenzó por la Redentor Hominis, que es misericordioso y Dios de todo consuelo. De este modo, decía la encíclica Dives in Misericordia, en Cristo y por Cristo se hace también particularmente visible en su misericordia, esto es, se pone de relieve el atributo de la divinidad, que ya el Antiguo Testamento, sirviéndose de diversos conceptos y términos, definió misericordia. En el Antiguo Testamento la misericordia de Dios se ve a cada paso. Cristo confiere un significado definitivo a toda la tradición veterotestamentaria de la misericordia divina. No solo habla de ella y la explica usando semejanzas y parábolas, Jesucristo en el Evangelio, sino que además y ante todo Él mismo la encarna y personifica. Por eso, quien ve a Jesús, ve al Padre. Él mismo es, en cierto sentido, la misericordia. A quien la ve y la encuentra en Él, Dios se hace concretamente visible como Padre rico en misericordia. Benedicto XVI dice lo mismo, pero de otra manera. Dios es Padre en Jesucristo, Dios Padre en Jesucristo va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Aquel hijo que recibe del Padre la parte de patrimonio que le corresponde y abandona la casa para malgastarla en un país lejano, viviendo disolutamente, es en cierto sentido todo hombre, cada uno de nosotros también. ¿Cuántas veces hemos abandonado y abandonamos la casa del Padre? Cristo, al revelar el amor misericordia de Dios, exigía al mismo tiempo a los hombres que a su vez se dejasen guiar en su vida por el amor y la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este año hay que inspirarse, como lo ha dicho el Papa en la bula del jubileo, en esta bienaventuranza. Y dice el Papa que es un vivo deseo de él, no sé si es en la bula donde lo dice,
que es un vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione sobre las obras de misericordia corporales y espirituales, que apuntaba al principio. Si es posible las enumeraremos. Con el Santo Padre queremos abrir la puerta santa no solo de las catedrales, sino el abrir la puerta santa de nuestro corazón. Y digo santa porque en el corazón es templo vivo de Dios. Y desde ahí dentro, vamos a volver nuestra mirada al mundo actual, a nuestro mundo sumido en un caos de pecado, porque no es por pesimismo, ¿no? Ni tampoco vamos a decir que estemos en los peores tiempos históricos, porque hasta que recapitule todas las cosas Cristo al final de los tiempos, pues el pecado y el caos va a existir, porque el pecado trae eso, confusión, guerra, caos, desorden. Y también incorporemos en nuestra oración, antes de empezar, como dice el Papa, continuamente este estribillo: eterna es su misericordia. Ojalá que al cabo del día, durante todo este año, obsesivamente lo repitamos: eterna es su misericordia, eterna es su misericordia. Volvamos nuestra mirada al mundo con la misma mirada de Dios Padre. El Padre se inclina hacia el hombre pecador para ofrecerle su amor. Es lo único que Él es, amor. Dios es amor. Es todopoderoso y quiere salvar al mundo, porque el amor, cualquier persona que ama, cuando amas a alguien, quieres salvarla de su enfermedad, de sus problemas hasta económicos, quieres salvarla de sus problemas psicológicos. Si la amas, incluso, ¿cuántas veces decimos estaría dispuesto a pasarlo por ti? Y ahí la redención, se entrega, entregándonos a su propio Hijo, se entrega a sí mismo el Padre y el Espíritu Santo. Y es que el amor se pone en el lugar del otro. Ofrecer, es impresionante que Dios nos ofrezca la redención. Ofrecer nunca es imponer, obligar a. Dios es tremendamente humilde. Para ofrecer tiene que abajarse a su criatura. Es decir, yo me imagino a Dios con la redención así, con los brazos abiertos, la redención en las manos, el mundo pasando por delante y ni enterarse. Si preguntamos a muchas personas ¿qué es la redención? ¿Qué es para ti la redención? Seguramente se encogerá de hombros, ni siquiera sabe, está redimido. Por eso estamos en un mundo de caos y de pecado. Yo voy a ofrecer una mirada, vamos a mirar al mundo como Dios lo miró antes de la redención, antes de encarnarse el Verbo. Porque decimos, bueno, hoy sí, ya estamos redimidos. Jesucristo en un momento histórico vino y redimió al mundo en la cruz. Pero claro, una cosa es que Jesucristo y Dios nos hayan redimido y otra cosa es que yo haya aceptado y recibido esa redención, para lo cual tengo que reconocer mi pecado y decir, sí, necesito tu redención, porque si no estamos sin redimir. Y como vivimos en un mundo en el que se ha perdido el sentido del pecado, pues no está redimido. Es decir, que no está de más que echemos una mirada al mundo, a este caos, como Dios miró antes de la encarnación del Verbo, para ver después cómo Él actúa y cómo viene la redención. Vamos a pararnos en el momento que nos toca vivir, a entrar en nuestro momento personal, porque también nuestro corazón puede ser un caos, en nuestro momento personal y universal. ¿Cómo mira Dios nuestro Padre este momento? Porque ante el Padre toda la historia se reduce a un punto. Él es fuera del tiempo. Dios Padre recoge en un presente el mirar al mundo con misericordia, que es amor que se abaja. También hoy. Vamos a entrar en ese momento y vamos a escuchar su voz.
no vamos a mirarle desde nosotros mismos, porque si miramos al mundo desde nosotros mismos, ¿qué es lo que aflora? Nuestro propio juicio, nuestra manera de ver al mundo, nuestro egoísmo, y desde ese prisma lo miramos. Si lo miramos desde Dios, todo este año, y iba a decir todo el resto de nuestra vida, que sería una gracia muy grande que nos haría el Señor. Para mirar al mundo como Dios lo miró, no basta decir quiero mirar al mundo como Dios mi Padre lo mira, y ya está. No. Tenemos que cultivar la vida interior. San Juan de la Cruz nos lo enseñaría en una estrofa muy cortita. Olvido de lo criado, me olvido de la creación, que es buena, como decía nuestra madre ayer, unos 2 días, no. Olvido de lo criado en el sentido de pecado, olvido de habladurías, chismes, de todo el desorden que queramos tener. Memoria del Creador, que durante el día tenemos que buscar momentos de silencio y soledad para ir a ese interior y abandonar todas esas habladurías, toda esa falta de silencio, que la procura mucho Satanás, es el mal. Olvido de lo creado, memoria del Creador, poner nuestra memoria en Él, dejando todo eso que es criatura mundana. Atención a lo interior, donde Él está, y estarse amando al amado. Y encontrando a Dios en nuestro interior, callado de criatura, de mundo, de pecado, mirar ya, entonces sí, al mundo. Desde ahí dentro donde está Dios con nosotros. Por tanto, para mirar al mundo como Dios y desde Dios no basta querer, es necesario purificar el corazón. De ahí la importancia de acudir con mucha frecuencia, toda la que podamos, al sacramento de la penitencia. Y como se ha perdido el sentido de pecado, cada vez nos confesamos menos, todos, hasta los propios cristianos católicos, se confiesan con menos frecuencia. Se va perdiendo el sentido del pecado, no purificamos el corazón, no podemos ver al mundo desde Dios. Vivimos invadidos por el mundo de ruido, de prisa, de superficialidad, de relativismo, de miedo al silencio. Y hay ruidos por todas partes. Hasta en una consulta te ponen música de fondo. No podemos estar callados, no podemos entrar en nuestro interior, no podemos mirar al mundo desde Dios. El hombre mordido por Satanás sucumbe muchas veces ante la tentación de pecado. El Catecismo, cuando explica la oración del Señor, el Padre Nuestro, dice en el punto 7:, líbranos del mal. Y dice que en esta petición el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, de la que no se habla tampoco. El maligno, el ángel que se opone a Dios, el diablo, diabolos. Es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Por eso los que tratamos de vivir la espiritualidad del corazón de Jesús, pues a todos nosotros el diablo se nos pone por medio para que tropecemos, pero viene frontalmente. Porque Él quiere impedir la salvación cumplida en Cristo, en el corazón de Cristo. El hombre inducido por su propio pecado se mira a sí mismo y a su hermano con dureza. Por eso vivimos en un mundo tan duro, tan soberbio. Porque perdido el sentido de pecado, alejados de Dios, que es amor, no nos queda más que la soberbia, el egoísmo, el mal. Dios Padre es la antítesis de todo egoísmo, de todo pecado, porque es amor. Mira todo ese mal. No lo ignora, pero lo mira desde lo que es misericordia. El pecado nunca nos va a dejar mirar con misericordia al mundo. O sea, olvidémonos de que vamos a ejercitarnos en las obras de misericordia si en nuestra vida hay pecado. Mientras haya pecado, nuestras obras de misericordia no son verdad. Son puramente humanas, filantrópicas, como queráis llamarlo. Solidaridad, entendida. Ahora el Papa utiliza mucho esa palabra y él la utiliza bien, pero la hemos machacado mucho y se ha desviado mucho el verdadero sentido de la palabra solidaridad. Repito, mientras en nuestra vida haya pecado,
podemos practicar actos humanos de solidaridad, pero ser misericordiosos es otra cosa. Ser misericordia está o no está en lo íntimo de nuestro corazón, si está limpio. Los limpios de corazón verán a Dios, verán su misericordia, serán misericordia. El pecado nos aleja del cielo, de la casa paterna. Nos aleja mucho del sentido de la filiación divina. Qué poco nos sentimos hijos de Dios, qué poco se habla de nuestro Padre Celestial. De Jesucristo sí, claro que podríamos decir lo que él decía, que me ve a mí, ve al Padre. Pero, ¿quién puede decir Cristo vive en mí si no muestra al Padre, si no habla del Padre, si no ora al Padre, como hacía Jesús? Si no rezuma la palabra Padre, no tiene a Cristo dentro. Es imposible. Si no es que a cada paso que sale, acudes a Él, se te llena la boca diciendo Padre. Se ha perdido mucho el sentido de la filiación divina. Por lo mismo que vuelvo a repetir, porque se ha perdido el sentido de pecado y nos ha alejado de la casa del Padre. Ahora, en este tiempo de Adviento, podemos entrar y ahondar en esta mirada de Dios Padre al mundo antes de la encarnación del Verbo, para que así nuestra voluntad se incline a salvar al mundo, que es lo segundo que vemos en el Padre. Mirada de amor, voluntad de salvarlo, y un tercer paso, ¿cómo actúa el Padre? ¿Qué armas utiliza para la salvación del mundo? No su poder, no su omnipotencia. Bueno, podemos decir que precisamente porque es todopoderoso, puede ser misericordia, porque hace falta mucha fortaleza para ser misericordiosos. Utiliza la misericordia. Siendo Dios, no se agarró a su poder de Dios, sino que se aniquiló tomando la forma de siervo. Es la humildad su alma poderosa. La humildad. Claro, si vais siguiendo un poco, lo que vamos diciendo es que está todo muy ligado, ¿no? Un mundo soberbio, un mundo en pecado, un mundo sin misericordia. La antítesis de todo lo que es Dios y de lo que hace Dios con el mundo. La humildad es su arma poderosa. Se entrega él mismo al entregarnos su Hijo. Se compadece de la humanidad porque es Padre. Padece con la humanidad. Entra en este mundo para ponerse en el lugar del hombre. ¿Hacemos nosotros eso? ¿Nos ponemos en los lugares de esos países que están en guerra? ¿O nos ponemos en el lugar del que está sufriendo? Eso es lo que hace Dios. Con palabras de Benedicto XVI, esto debe hacernos pensar y remitirnos al cambio de valores que hay en la figura de Jesucristo, su mensaje, el mensaje de Dios Padre. Ya desde su nacimiento él no pertenece a ese ambiente que según el mundo es importante y poderoso. Y sin embargo, dice Benedicto XVI, precisamente ese hombre irrelevante y sin poder se revela como el realmente poderoso, como aquel de quien a fin de cuentas todo depende. Así pues, el ser cristiano implica salir del ámbito de lo que todos piensan y quieren, de los criterios dominantes, para poder entrar en la luz y llegar a la vía justa. Así que decimos, primer paso, mirar a Dios, mirar al mundo como Dios Padre lo mira. Segundo, voluntad de salvarlo, que es consecuencia del amor. Tercero, la humildad, humillarnos. Sacramento de la penitencia, no olvidéis. Y un cuarto punto que es la cooperación. Así es como mira Dios al mundo antes de venir el Verbo. La cooperación, cooperar a la redención. Y entra María. Pide su cooperación. Para ello la prepara. ¿Y cómo la prepara? Con su concepción inmaculada, llena de gracia. Recordemos lo que hemos dicho al principio, purificar el corazón
para entrar en esa mirada de Dios y cooperar a la redención, la llena de gracia. Si mantenemos nuestro corazón puro, Dios vendrá a nosotros y entraremos de una manera o de otra en la cooperación al misterio de la redención, al misterio de la misericordia divina. La primera criatura a la que le pide subsidios es María, pero con María podemos ser cooperadores a la redención. Y pone el deseo de la virginidad, además de la concepción inmaculada, pone en ella el deseo de la virginidad, y es el deseo que pone en todo consagrado, consagrada. También virginidad entendida como corazón indiviso para Dios, porque hay que añadir que corazón virgen lo podemos tener todos y lo debe tener todo cristiano. Corazón puesto en Dios, primero Dios, es el primer mandamiento de la ley de Dios. No confundamos castidad con virginidad. La castidad es otro tema, a cada uno Dios, pues el sacerdote tiene que vivir el celibato, los consagrados un voto de castidad perfecta, pero la virginidad es otra cosa, implica el corazón puesto en Dios. Y eso es para todo cristiano, casado, soltero, viuda, ahora todo el mundo añade viudo, viuda. Consagrado, consagrada. Siempre hemos entendido al hablar del hombre, pues pues eso, el hombre y la mujer. Es que ahora, por eso del machismo hay que decir mujer, hombre, él, ella, porque si no parece que es que la estás dejando a un lado. Pero bueno. Colocar el año de la misericordia y convocarlo cuando estamos celebrando también el año dedicado a la vida consagrada que comenzó el 2 de febrero del 2015 es muy significativo, porque el consagrado se entrega con Cristo a la salvación del mundo de una manera especial, coopera a la redención de una manera especial. Como María fue corredentora con Cristo, así el alma consagrada por Dios es corredentora, debe ser corredentora con Cristo y en Cristo. Y aquí entra también algo que apuntó ayer nuestra madre, que la redención nos trae la alegría. ¿Cómo saluda el ángel a María? Dice, alégrate llena de gracia, no dice alégrate María, dice alégrate llena de gracia. Es el título más grande que se le puede dar, incluso más que llamarla por su nombre. Alégrate María. La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica publicó una carta a los consagrados y consagradas que titula Alegraos. Dice el Papa, siempre donde están los consagrados, siempre hay alegría. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría de llevar a todos la consolación de Dios. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. La alegría de llevar a todos su misericordia, de testimoniar la alegría que proviene de la certeza de sentirnos amados y de la confianza de ser salvados. De aquí deducimos que si nos encontramos a alguien que esté consagrado a Dios, en el que no veamos alegría, es que no lleva a Dios, no porta a Dios. Eso es así. No quiere decir que haya que ir con una sonrisa de oreja a oreja, pero cuando hablas con ella te das cuenta si es una persona que es feliz o no es feliz. Si no es feliz, por supuesto no va a haber alegría de ningún tipo, ni de sonrisa ni de sin sonrisa, pero no tiene a Jesús plenamente en su corazón. Se abre la puerta santa el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción de María, la primera criatura asociada a la redención misericordiosa de Dios. En este marco del Adviento, donde con ella podemos escuchar la voz de Dios Padre, alégrate. Por la gracia puedes portar a Cristo como María, llevarle en ti para que quien se acerque pueda reconocerle y verle en ti.
Así como Juan en el seno de Isabel saltó de gozo, así pueda saltar de gozo quien se te acerque, porque la presencia de Dios en nuestras vidas porta alegría y infunde alegría. Alégrate, dijo el ángel, llena de gracia. Y la palabra de Dios es eficaz. Quien recibe a Cristo en sí, se alegra y alegra al que se acerca. Que podamos clamar cada día en este Adviento Magnífica, y no solamente en el Adviento. La Virgen, cuando se encuentra con Isabel, es verdad que proclama la grandeza de Dios, pero no quiere decir que fuera en un momento y ya, no. Es una actitud de su vida, una actitud que permaneció siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Yo creo que la Virgen tuvo que repetir a lo largo de su vida muchas veces esto, y cuando se encuentra con Isabel lo repite, pero tuvo que decirlo muchas veces. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado mi humillación, mi humildad. Acordaros del punto que hemos dicho que es importante para ser corredentores, lo que emplea Dios, el arma que emplea, la humildad, el abajarse, a bajarnos, humillarnos, entramos en el camino de la redención. Como dice Benedicto XVI, María se convierte en madre por su sí, la cooperación. María concibió mediante su escucha. A través de su obediencia se ha hecho fecunda. A través de la obediencia, la palabra entró en ella. Esto lo dice Benedicto XVI. Daría para hablar de la obediencia y la importancia de la obediencia para el camino de la redención para otra charla. Se podrían decir tantas cosas. También la obediencia ha bajado mucho en este mundo, hasta en el mundo de los consagrados. Hay tanta obediencia dialogada, tan dialogada que nadie obedecemos. Yo me incluyo. Tan dialogada que no obedecemos. Ojalá que el saludo de Dios, alégrate, ya está entre vosotros el Salvador. Recordemos este año de gracia con las palabras de la Madre. Cuando sintamos en nuestro corazón esa voz del ángel que nos dice alégrate, en momentos esos difíciles hay que pensar en ello, ¿no? Pues que en esos momentos siempre podamos, a imitación de María, decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, quiero obedecer. Como no quiero alargar mucho la charla, lo voy a dejar aquí en estos 5 puntos, no sé, son 4 o 5, para que después cada uno reflexione. Ahora voy a decir algo sobre las obras de misericordia. La mirada de Dios, cómo mira Dios al mundo, a este mundo, a este caos de pecado. Amor, misericordia, y yo quiero mirarle con esa misericordia y con ese amor, pero no basta con la buena voluntad, yo quiero. Tenemos que purificar nuestro corazón. Purificando el corazón, miraremos desde Dios. Dios morará en nosotros y lo miraremos desde Él, no desde nuestro egoísmo. De ahí partirá un deseo muy vivo, un celo muy grande por la salvación de las almas. Porque, repito, cuando se ama, el deseo de salvar a quien se ama es muy grande. Mirada de amor, voluntad de salvarlo, de ponerme en el lugar del otro, utilizar la humildad a cada paso, la humillación, y después cooperar a esa redención con nuestro sí cotidiano. Y ahora, para terminar, puesto que el Santo Padre nos ha manifestado su vivo deseo de que durante este año nos ejercitemos en las obras de misericordia, que así y así, purificando nuestro corazón, las obras de misericordia serán de un valor muy grande, meritorio de vida eterna,
Aunque otro capítulo sería hablar de la gracia, ¿no? Para comprender cuántas obras pueden parecer buenas y humanamente hablando lo son, pero en orden a la vida eterna no lo son, ¿no? Son obras buenas, pero ya digo que sería otro capítulo hablar de la gracia, para entender bien esto, porque solemos decir mucho, no, si esta persona es buenísima, sí, hace muchas cosas buenas, sí, buenas, humanamente hablando, buenas, pero de verdad, creerme, no tiene ningún valor, en orden a la vida eterna, ninguno. Es la gracia la que da valor a esas obras, vivir en gracia. Pues sería otro capítulo. La Iglesia Católica nos enseña que las obras de misericordia espirituales son 7. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo a quien lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las injurias, consolar al triste, soportar con paciencia los defectos del prójimo, rogar por los vivos y difuntos. Y las obras de misericordia corporales son otras 7. Visitar y cuidar enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al que ves desnudo, redimir al cautivo y enterrar a los muertos. Al fin, a quien esto hicisteis, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Y no olvidemos que en el día final son los que serán puestos a su derecha y pasarán a la gloria eterna. Fijaros si es importante ejercitarnos en las obras de misericordia con corazón puro y en gracia, porque serán los que se salven, Los que no lo practicaron, así irán a la condenación eterna. Así que fijaos si nos va en ponernos a ellos. Primero, purificar el corazón. Yo repito como las cebollas. Primero, purificar el corazón. Pues os voy a ofrecer una pista que a mí personalmente me vale, puesto que no tengo a mano a muchos a los que dar, por ejemplo, el alimento corporal. Bueno, sí, tengo unas cuantas hermanas, pero dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, sí, y a ver, y cada uno tenemos también un círculo pequeño en el que podemos ejercitarnos, pero se puede afinar muchísimo. Dar de comer al hambriento, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios se me da cada día en la Eucaristía y puedo repartirla a todo hombre. Es un alimento que no se agota, como no se agotaron aquellos 7 panes. Procedían de la palabra con mayúscula, Jesús, pan de vida que no se agota y da vida eterna, que se entrega continuamente hasta el fin del mundo. Siempre que pronuncie la palabra de Dios, estoy alimentando. ¿A quién puedo pronunciar la palabra de Dios? A unas cuantas personas tengo al lado. A todas esas alimento. Hombre, pero si ya han comido. Sí, pero es otro alimento que perdura hasta la vida eterna. No solo de pan vive el hombre. Y con eso, con la palabra de Dios, puedo llegar a muchos sitios. A muchas personas. No tengo tantos panes como para repartir en Cáritas, en todas las Cáritas de toda España, de todo el mundo. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y nos dice que es alimento de vida eterna. Siempre que pronuncie la palabra de Dios, cualquier frasecita del Evangelio, estoy alimentando al hambriento. Cada vez que tomo sobre mí la miseria, el pecado de mis hermanos, si os acordáis, muchas veces repito en el examen de completas al final de toda esa retahíla que digo, y tomar sobre mí todo lo de mis hermanos. Cada vez que tomo sobre mí la miseria, el pecado de mis hermanos, tomo la suma pobreza, la desnudez de ellos. La desnudez. Cubro la desnudez. Cada vez que tomo sobre mí el pecado del mundo. No yo, es Él
quien lo toma en mí. Por supuesto no. Cubro la muchedumbre de la miseria, cubro la desnudez, la suma pobreza, que es el pecado. La suma pobreza es el pecado. Jesús nace en un portal de Belén, en una cuadra, en suma pobreza, porque viene a la suma pobreza, que es el pecado. Puedo vestir con la riqueza de Cristo. ¿Y a cuántos enfermos de alma visito? ¿A cuántos me acerco a llevarles la salud que puedo llevarles si les llevo en mí a Cristo? ¿Cuántos prisioneros, esclavos del pecado, viven hoy entre nosotros, cautivos de las criaturas? Personas, cautivos de cosas materiales, hasta de las cosas espirituales. ¿Cuánta falta de libertad interior existe hoy? Hay muchos cautivos por redimir, muchos. Prisioneros por las pasiones del mundo, demonio y carne. ¿Me acerco a llevar la libertad a los hermanos que Dios me pone en el camino, a llevarles la salud, a visitarles como enfermos? ¿O me puede la vergüenza, la comodidad, la indiferencia, no querer complicaciones? No, yo para qué voy a hablar de esto aquí, si en este ámbito, si hablo de Dios, se van a reír de mí. Prefiero quedarme en mi comodidad. No visito a esos enfermos, Estoy con ellos, pero no los visito, no los llevo libertad. En esto es verdad que nos puede mucho la vergüenza, el miedo también, hoy el miedo. ¿Y cómo acojo yo en mi corazón a los forasteros? A mis hermanos y hermanas cuando se acercan, porque puedo tenerlos por forasteros, están muy cerca y solamente les saludo así desde fuera, pero le acojo, le doy hospitalidad en mi corazón. Cada vez que le contesto mal, no, desde luego. ¿De cuántas maneras puedo cubrir las necesidades de los pobres? Y por último, una obra de misericordia que nos hace mucha falta hoy a la humanidad, me parece que antes lo he dicho, haciendo un gesto, es sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Eso es muy de Teresita. Me mira nuestra madre riéndose. Es verdad. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. ¿Quién no cae en esto? Yo desde luego sí que caigo. Me falta mucha paciencia. Mucha paciencia. Son unas pinceladas nada más que nos pueden facilitar para ahondar en las obras de misericordia. En cada una de ellas se enumera unas cuantas, pero todas las que he nombrado, corporales y espirituales, en ellas se puede ahondar hasta el infinito. Porque cuando Dios entra dentro de nosotros, es imposible verbalizar el horizonte que tienes delante, que te pone delante. Es que no balbuceas, yo no he hecho más que balbucear, porque me siento impotente, incapaz de poder expresar todo lo que veo. O sea, es una impotencia muy grande porque Dios es infinito. Y claro, pues es que es infinito. O sea, el horizonte es impresionante, impresionante. Y coger cada una de estas obras de misericordia y meditarlas, e intentar ahondar en ellas, es pues eso, no tener tiempo. Porque Dios no tiene tiempo. Le queremos explicar con esta mente así de chiquitita, hasta el más listo, el que más sepa, el que más títulos tenga, de teologías, mariologías, sociología, todo lo que queráis. Pero es que es meterle aquí. Y San Juan de la Cruz eso nos lo dice muy bien, es que Dios, que no le podemos abarcar, que no le podemos, por eso te pierdes, que intentas meterte en ese fondo, pues es que no tiene fondo. Y ya digo, que a lo largo del año ahondemos en estas obras de misericordia, partiendo del corazón puro, de la pureza de conciencia, de la rectitud de intención, acudir al sacramento de la penitencia para purificar ese corazón continuamente, para que nuestras obras sean de verdad obras de misericordia y entonces obedecer a lo que nos dice nuestro Padre, Pastor, Santo Padre. Ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Podemos terminar ya con la palabra que hoy nos ha dirigido el mismo Señor en el Evangelio.
cada día la palabra de Dios nos abre también horizontes muy grandes, porque es eso, la palabra con mayúscula. El profeta Baruch nos decía: porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. Así nos conducirá a nosotros. Y el Salmo, en el Salmo hemos repetido: el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que aunque nuestra voz sea como la de quien grita en el desierto de este mundo, no dejemos de proclamar cada uno en nuestro ámbito: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, y todos verán la salvación de Dios. El Padre hoy en la homilía ha resaltado la importancia de lo que es el año litúrgico, la liturgia. Es un alimento que nos da la Iglesia Madre, que le desperdiciamos mucho, y a veces en aras de que somos almas contemplativas, pues cogemos otros libros y ahondamos en otras contemplaciones, en otras... Y la palabra de Dios es la fuente, o sea, la liturgia es la fuente de la contemplación, y debe de ser la fuente de contemplación de todo religioso. Porque fijaros, hoy la oración colecta, ¿qué riqueza tiene la oración colecta de hoy? Señor Todopoderoso, y porque eres todopoderoso, eres rico en misericordia. Cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo, no permitas que lo impidan los afanes de este mundo. Guíanos con sabiduría divina para que podamos participar plenamente de su vida. Amén. Con el aperitivo. Decir lo mismo, mirada de amor ante el caos del mundo, mirada de amor. Para eso hay que purificar el corazón, eso es importantísimo, purificar el corazón. Y el sacramento de la penitencia nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Aumenta la gracia santificante. Y si se confiesa uno bien, dolor de los pecados, propósito de enmienda, cumplir la penitencia. Pero sobre todo el dolor de los pecados. El dolor de los pecados es otra gracia que tampoco la tenemos así. O sea, yo quiero tener dolor de los pecados, pero luego veo que no lo siento. Pues bueno, pues primero, muchas veces al confesarnos empezamos por, a ver, voy a decir esto y esto y esto, y que me acuerdo de esto, de esto y de esto. Y eso no es confesarse bien. No. Confesarse bien es primero, no siento el dolor de los pecados, dame, Señor, la gracia de sentir el dolor de los pecados, de llegar a sentirlo. Es una gracia. Y después, yo personalmente, porque os ayuda, el examen de conciencia lo hago casi siempre mirando la palabra de Dios, mirándole a Jesucristo en el espejo, ¡buf! Entonces veo toda mi... Entonces, la palabra de Dios, del día que toca confesión, releo mucho la palabra de Dios. Y siempre me dice qué es lo que no vivo de eso que me está diciendo. No siempre, pero suele ser habitual. Purificar el corazón. Eso, ahí está el Padre. Que pueda, no sé, purificar el corazón. Purificar el corazón, ¿sabéis dónde? Lo mejor todos los días. Yo al noviciado se lo digo muchas veces por esta expresión. Yo todos los días salgo de la Eucaristía limpita. Porque en la patena, os lo puedo asegurar, todos los días no pongo las obras, que pueden ser meritorias, lo que pongo cada día, porque caigo 80 veces al día, no 7 veces, sino 80 veces al día, es mi miseria, mi pecado. Porque baja Él, que es amor, lo hace desaparece. Luego tendré que ir a la confesión, es verdad, sacramental, pero cada día desaparece. Entonces, fijaros, es importante cada día, y el que no pueda, le pueda ser posible ir a misa diario, porque no todo el mundo tiene esa posibilidad, ¿no? Cada domingo hay, el domingo tiene más cosas ahí para poner, la patera se sale de la patera, ¿no? Pues hay toda la miseria
todo mi pecado lo deposito en la patena cada día. Y su amor lo abrasa. Es algo, pues eso. Lo que pasa que luego, claro, se apagan las luces del cenáculo y vamos a Getsemaní. Y en Getsemaní, pues claro, que es el resto del día, pues se vuelve a acumular la miseria. Con la entrega. Mira, Satanás estuvo en Getsemaní y por eso recae sobre Jesucristo todo el pecado. Y por eso llega a clamar que no puedo, que pase de mí este cáliz porque me muero de tristeza. Y cuando le dicen me muero de tristeza no es una metáfora, si hubiera podido morir de pura tristeza. Pero añade, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y obedece. Y entonces ya se levanta, termina la turbación, se va Satanás a la porra, termina la turbación y ya puede ir a los discípulos y dice, ya, vamos, ya podemos. La entrega, la obediencia. Como conclusión, me tengo que entregar, le tengo que dar a Jesús en Getsemaní toda mi miseria. Bueno, a ver, es una manera de hablar, Marta, eso puede ser un camino, pero no quiere decir que eso sea... Pero tengo que cada día para purificarme en cada momento del día. Pero es que no vas a vivir obsesionada con cada momento del día me tengo que purificar. No voy a hablar. Sí, ya. Es lo que quieres decir. Pues no sé bien lo que has dicho. Es que... Pero no quites el micrófono. Es que estamos al final. Pues eso sí ya lo he dicho. Que no se te oye. La mirada de Dios, antes la Que mirada le de Dios. pongan el micro. La mirada de Dios Padre al mundo. La mirada de Dios Padre al mundo. Antes de la encarnación del verbo. Es que no tengo costumbre, lo siento. Gracias a Dios. Purificar el corazón. Purificar el corazón, que con eso viene solo el deseo de la salvación del mundo. Por eso los santos, si lo veis, el camino de los santos, en la medida que entran en esa purificación de Dios y van, pues arde cada vez más el deseo por la salvación de todo hombre. Y la cooperación. ¿Y? ¿Qué? La ofrenda. Ah, claro, ofrecer, por supuesto, ofrecer. No, Que la ofrenda. A la ofrenda al amor misericordioso. La ofrenda al amor misericordioso, con todos los respetos hacia Santa Teresita, es espiritualidad pura del corazón de Jesús, que la bebió de San Claudio la Colombier. En la ofrenda tiene frases copiadas de la ofrenda, de la consagración al corazón de Jesús de San Claudio la Colombier. Hay frases exactas, Ella fue educada por las Sí. salesas. La espiritualidad del corazón de La Jesús. Teresita mucho más guay en Paraguay que en San Claudio. Ya, eso sí. Madre Pi. Sí. Madre Pi, aquí. Hola. Eso, mira una cosa. Esto, ¿puedes explicar? Porque tú has dicho que los consagrados... Sí. A ver, espérate que lo vea. Que con María se puede ser cooperadores a la redención con un corazón virgen y que el consagrado, ¿no? Sí. Debe ser redentor con Cristo y en Cristo. Y los que no están consagrados... También. Ya, pero lo puedes explicar un poco más porque no, un poquito solo. O sea, mucha gente confunde lo que es la virginidad, como tú bien has dicho, Con la castidad. Porque además la castidad la tiene que vivir todo cristiano también, Claro. No todos del mismo modo, pero hay que vivirla. Pero como que la gente fuera piensa que la virginidad solamente depende de lo físico, ¿no? No, O sea, entonces eso... La virginidad es el corazón indiviso para Dios. Esa es la virginidad. Puesto en Dios. Y el primer mandamiento de la ley de Dios es para todo O sea cristiano. que si cometes pecado, no eres virgen. O sea, tu corazón... O sea, Bueno, a ver. Espérate que me explique bien. Si tu corazón está... O sea, tu corazón piensa en Dios, por así decir, y es para Dios, a pesar de tus pecados y tus faltas, Sí. sigue siendo virgen. Sí, claro. A eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea... Sí. Sí. El corazón virgen es el corazón que aprende a amar como Dios ama. Como Dios ama.
que ama a la manera de Dios. Claro, pero yo no siento que amo como Dios. O sea, bueno, tú me Ese es entiendes el lo que problema. Que estamos en aprender esto, amaos como yo os he amado. Es una llamada en realidad Y la, actividad del corazón, Jesús nos llama a eso. Entonces, el corazón virgen es el que aprende a amar como de verdad Dios ama. Y eso requiere un aprendizaje, ¿no? Y una purificación. Eso es evidente. y la cooperación que dices, en realidad nos lo dice el mismo Jesucristo. Quien quiera seguirme para la salvación del mundo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Quien quiera seguirme, ahí no estamos hablando ya solo de las almas que han sido llamadas a la vida religiosa. Bueno, pero que sagradas. finalmente estamos todos también consagrados por el bautismo, ¿no? Sí, por eso. Sí. Y el que ama como Dios ama, yo creo que es el que está lleno de Dios, porque es el que ama dentro de ti. Porque Claro. porque nosotros somos nada, ¿no? Somos vasijas, ¿no? O sea que si no estamos vacíos primero, Él no nos puede llenar. Y entonces es la forma de que Dios ame a los demás desde dentro de nosotros. Si no, es imposible. Claro que es imposible porque el que es amor es Dios. Entonces, y el que nos da la felicidad con mayúscula es Dios. En la medida que estamos cerca de Dios y nos acercamos a Dios, somos felices. En la medida que entra el pecado en nuestra vida y nos alejamos de Dios, dejamos de ser felices. Es imposible. Por eso está muy unido alégrate, llena de gracia. Es que la alegría es eso, la alegría es Dios. La felicidad nos la da Dios solo. Pero entonces amar como Dios ama para nosotros, yo creo que en el mundo será imposible, porque siempre estaremos, la purificación total no... La purificación total no, pero Dios sí está en el mundo. No, la purificación total sí puede llegar, Sí. lo que pasa es que ya es un estado de vida espiritual Sí. muy elevado, con una serie de gracias muy particulares, de una purificación particularísima, que es la noche del espíritu, que sí purifica el corazón, lo virginiza, lo confirma en gracia, no puede pecar y ama como Puede darse, no es pero muy, eso es no es una muy gracia habitual. especial que reciben muy pocas personas, entre otras cosas, porque la noche del espíritu debe ser que casca la mitad en el camino. No. No llega a llegar. Entonces, pero hay santos que efectivamente han recibido todas esas gracias. Santa Teresa es una, San Juan de la Cruz es otro, Santa Teresita es otra. Pero ahí es cuando tienes... Pero María, sí, Pero se puede. Otra cosa es que Sí. habría que pedir Dios- esa gracia de que nos purifique de esa manera. El problema es que cuando te pones a pensar le dices, no sé si me compensa, mejor no lo pido. ¿Sabes? ¿Sabes? Una que te va a caer encima y dices, mira, virgencita, que me quede como... Sor Isabel de la Trinidad, Sor Isabel de la Trinidad decía que ya estaba en el cielo, en la tierra, estando en la tierra. ¿Por qué? Porque el cielo es Dios, Dios no está en un lugar, no es un lugar, no está en un lugar. Y decía ella que ella ya estaba en el cielo porque Dios estaba en su alma y el cielo es Dios. Claro, el cielo es Dios. Entonces sí que está aquí ya, puede estar en el cielo, no en plenitud, claro, porque es Dios. Pero vamos, que yo me conformo con una purificación de las normalitas. No. Ah, no, pues yo no me conformo, Pero eso está muy Como conformarse es malísimo. Como te conformes no llegas ni a... No. Yo supongo que si Dios... Yo no me conformo. Y si llega, Dios me dará la fortaleza, ¿no? Digo. madre. No digas eso porque no te creemos. Yo no te creo. ¿Cómo que no me crees? Que no te creo que te conformas con una... Que no te creo. Con una política.